Buenos días, compañeras, compañeros y profesores. Con mi grupo conformado por Constancia Herrera, Sofía Ortega, Tomás Rivera, Camila Saavedra y Fernando Sandón, les vamos a exponer sobre sexo, género y discriminación. Escenario histórico. Rara vez la casa de brujas aparece en la historia del proletariado. Es uno de los fenómenos menos estudiados a pesar de lo impactante que fue. Históricamente, la bruja era la médica, la partera, la adivina o la hechicera del pueblo. Mary Daly, en 1978, señaló que buena parte de la literatura sobre este tema nació desde un punto de vista favorable a la ejecución de la mujer, retratando a estas como mujeres deshonradas e incluso pervertidas que se burlaban de sus inquisidores. Sin embargo, las feministas dieron a conocer que cientos de miles de mujeres no podían ser masacradas y torturadas por estar en contra de la estructura de poder, ya que éstas pasaron por una degradación social con la llegada del capitalismo. En cambio, los historiadores marxistas, incluso estudiando la transición al capitalismo, encuentran que la casa de brujas carece de relevancia para la historia de la lucha de clases, siendo que Barstow concluye que al menos 100.000 mujeres fueron asesinadas y las que lograron escapar fueron arruinadas de por vida. Los juicios de brujas comenzaron a mediados del siglo XV, alcanzando su punto máximo entre 1580 y 1630. Comenzó en épocas de revueltas populares, epidemias y crisis feudales, donde la magia fue declarada como una forma de herejía, el máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado. Hacia el siglo XVI, el ataque de las brujas estaba en su punto máximo. La gente las buscaba para curar a los vecinos, ayudarle a encontrar objetos perdidos o robados, ayudarle a predecir el futuro, etc. Las acusadas eran desnudadas y afeitadas completamente, ya que se decía que el diablo se escondía entre sus cabellos. Después eran pinchadas con grandes agujas en todo su cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de una marca que supuestamente dejaba el diablo. Con frecuencia también eran violadas, se investigaba si eran vírgenes o no, y si no confesaban le arrancaban los miembros, las sentaban en sillas de hierro donde prendían fuego y le quebraban sus huesos. La ejecución se hacía en público, donde asistían todos los miembros de la comunidad, incluidos sus hijos. Jean Bodin, famoso abogado y teórico político francés, participó en varios juicios y redactó un libro en el que consideraba que las brujas debían ser quemadas vivas y no tener piedad con ellas, estrangulándolas antes de arrojarlas en llamas. Así su carne se podriría antes de morir. Asimismo, sus hijos también debían ser quemados. Algunos hombres hicieron negocios demandando mujeres, viajando de pueblo en pueblo, amenazándolas con delatarlas si no les pagaban. No había ningún grupo u organización que estuviera en contra de la persecución de las brujas, a excepción de unos pescadores vascos, los que con garrotes liberaron a las brujas que la llevaban a la quema. Stephen Wilson, en The Magical Universe, señala que la gente que practicaba rituales en su mayoría eran pobres que luchaban por sobrevivir y conseguir el bien que consistía en la fertilidad, el bienestar, la salud y la vida. La sublevación de clases, junto con la transgresión sexual, eran un elemento central de las descripciones del aquelarre. Lo veían como una monstruosa orgía sexual y como una reunión política subversiva con el diablo dándole instrucciones a las brujas. La diferencia más importante entre la brujería y la herejía es que la primera se consideraba un crimen femenino. Otra gran diferencia es que las acusaciones contra las brujas de perversión e infanticidio estaban acompañadas de las prácticas anticonceptivas, siendo en el siglo XVII acusada de conspirar para destruir la potencia generativa, practicar abortos, asesinar niños, ofreciéndoselos al diablo. Sin embargo, esto se debía a que en estos siglos, entre el XVI y XVII, había una alta tasa de mortalidad infantil debido a la pobreza y la desnutrición. La casa de brujas llegó a su consumación a fines del siglo XVII, ya que en esta época la clase dominante estaba ya segura de su poder. Luego de esto, la creencia de la brujería se veía como algo ridículo y fue borrada de sus memorias. Bueno, para comenzar debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. A pesar de que el término sexo es ambiguo, se puede definir como las diferencias biológicas o anatómicas y también culturales existentes entre la mujer y el hombre. Tenemos también que género es una construcción social que alude a las diferencias de tipo psicológico, social y cultural entre los hombres y las mujeres. La diferencia entre sexo y género es clave, ya que muchas diferencias entre hombres y mujeres no tienen un carácter biológico.
debemos tener en cuenta que el género no viene dado, es algo que debemos practicar, por así decirlo, en nuestra actividad cotidiana. La experiencia de los transexuales, aquellos que se someten a un tratamiento médico para cambiar sus atributos sexuales físicos, pone de manifiesto hasta qué punto es difícil pasar de un género a otro. Tenemos también la identidad sexual, que es un asunto complejo. Algunos autores han señalado que hay hasta 10 identidades sexuales diferentes, incluyendo a los heterosexuales, homosexuales, sexuales y transexuales. Según Judith Lover, estas identidades sexuales minoritarias son mujer heterosexual, hombre heterosexual, lesbiana, homosexual, masculino, mujer bisexual, hombre bisexual, mujer travestida, que es la que se viste regularmente como hombre, hombre travestido, que es la que se viste regularmente como mujer, mujer transexual, es un hombre que se convierte en mujer, y hombre transexual, que es una mujer que se convierte en hombre. Nuestra concepción de la identidad de género, así como nuestras actitudes y las inclinaciones sexuales que conllevan, se configuran tan pronto que cuando somos adultos solemos pensar que siempre hemos sido así. Sin embargo, el género es algo más que aprender a comportarse como una chica o un chico. Vivimos con este tipo de diferencias todos los días. En el caso de las expresiones de género se refiere a las manifestaciones externas del género, por ejemplo la vestimenta, el comportamiento, el habla, entre otros. Las expresiones de género son lo primero que se ven de una persona, es decir, son la primera imagen que la sociedad recoge de cada persona. A través de estas manifestaciones las personas pueden expresar una pequeña parte de quién son, pero también se convierten en el primer filtro por el que pasan los prejuicios. Así, las expresiones de género se convierten en el primer frente de discriminación, y esto se observa en frases como «se le nota» o «no se le nota». El feminismo se ha visto muy influenciado por las revoluciones americana y francesa del siglo XIII. Los primeros grupos que se organizaban activamente para defender los derechos de la mujer remontan al periodo posterior al de estas revoluciones. En la década de 1790, algunos clubes de mujeres, inspirados por los ideales de libertad y de igualdad por los que se había luchado en la Revolución Francesa, se constituyeron en París y en otras importantes ciudades reales. Estos lugares de reunión para las mujeres solicitaban la igualdad de derechos en el ámbito educativo, laboral y también en el gobierno. Mary Gauss, líder de una de estas asociaciones, redactó un texto titulado Declaración de Derechos de las Mujeres, que se basaba en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, el principal documento constitucional de la Revolución Francesa. Su planteamiento era que cómo se podía lograr la igualdad si la mitad de la población estaba excluida de los privilegios de que disfrutaban los hombres. La respuesta de los hombres que lideraban la revolución no fue muy positiva. Mary Gauss fue ejecutada en 1793 acusada de haber olvidado de las virtudes de su sexo. A continuación, las asociaciones fueron disueltas por decreto. Desde esa fecha se han venido formando continuamente grupos femeninos y asociaciones de mujeres en países occidentales, y casi siempre se han enfrentado a la hostilidad de las autoridades establecidas, provocando a veces su respuesta violenta. Mary Gauss no fue en absoluto la única feminista que dio su vida en la lucha por alcanzar la igualdad de derechos para su sexo. En el siglo XIX, donde más progresó el feminismo fue en Estados Unidos, y la mayoría de las líderes de movimientos feministas de otros países consideraban que la lucha de las mujeres estadounidenses era su modelo. La mujer en la sociedad. Durante la Edad Media, aparte de las precarias condiciones de vida y los abusos del trabajo y su bajo salario, tanto para hombres como para las mujeres, existían costumbres de cierta sociedad como la poligamia, donde las personas podían tener más de un matrimonio a la vez. En un principio, las mujeres tenían muchas más libertades que cuando permitieron la poligamia, pero de a poco fueron tomando más protagonismo a través de motines, protestas, tanto esposas, hijas, viudas o sirvientas.
aunque las encarcelaran por su participación. Se excluía constantemente a las mujeres de las tareas o los trabajos asalariados, y en el caso de que trabajaran por un sueldo, ganaban una miseria en comparación con los hombres. En el siglo XIV las mujeres habían recibido la mitad del sueldo de un hombre por hacer el mismo trabajo, pero a mediados del siglo XVI estaban recibiendo solo un tercio del salario masculino, lo cual es responsable de la extensión de la prostitución en ese periodo. Es aquí donde vemos un patriarcado del salario y el concepto de esclavitud del salario. La denigración a la mujer. Las mujeres se les trataba de salvajes, poco razonables y despilfarradoras. Casadas o no, las proletariadas necesitaban ganar dinero. Sin embargo, los trabajadores se beneficiaban de sus ingresos. Se les daba menos comida, a diferencia de los hombres. Eran vulnerables a los ataques sexuales de sus amos, soportaban la humillación sexual y el daño a los fetos cuando estaban embarazadas, donde eran vigiladas para que este no fuera interrumpido, o cuidando a los niños, el cual era su principal rol. Las mujeres eran castigadas y torturadas cruelmente, las controlaban los comportamientos que mantenían dentro o fuera de sus casas. Su trabajo no era valorado, eran los maridos quienes recibían su sueldo y se beneficiaban de él. A partir de todo esto surgió un modelo de feminidad, la mujer y esposa ideal, la cual era pasiva, obediente, ahorrativa y de pocas palabras, siempre ocupada con sus deberes domésticos. Este cambio surgió a finales del siglo XVII, después de las mujeres hubieran sido sometidas por más de 2 siglos al terrorismo del Estado. A lo largo del trabajo logramos ver la historia de las mujeres y la acumulación primitiva de Marx, la construcción de un nuevo orden patriarcal que hacía que las mujeres fueran sirvientas de la fuerza del trabajo masculina, el cual fue de fundamental importancia para el desarrollo del capitalismo. El machismo, de su origen desde que la historia... Machismo. Desde que la historia ha sido escrita, los hombres han tenido un dominio sobre las mujeres de la sociedad. El dominio masculino se remonta al Paleolítico, ya que fue muy valorada la realización de los hombres en la antigüedad. Un ejemplo de esto también es que en la Edad Media las tierras y el poder político eran heredados por vía masculina, lo cual favorecía la subordinación de las mujeres. El machismo en sí es una actitud, un comportamiento que podemos afirmar. Es el cumplimiento de un rol donde se establece una relación de desigualdad entre una posición de arriba y abajo, el hombre y la mujer específicamente. El queer nos invita a romper con los roles y estereotipos asociados a las etiquetas que determinan nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Las orientaciones queer tampoco son estables y se niegan a definirse. Por eso es que el queer reivindica la diversidad. Esto quiere decir que existen muchas formas de quererse, alejadas del modelo heteronormativo. Los queer reivindican también el derecho al amor para todos y todas, sin ninguna discriminación. Las parafilias. Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. La excitación sexual de la persona depende de la utilización o presencia del foco en el que se centra. Una vez establecidos estos patrones de excitación sexual, por lo general en los últimos años de la infancia o al inicio de la pubertad, suelen perdurar durante toda la vida. Pueden ser causados por trastornos, descontrol de impulsos, traumáticas experiencias pasadas o relación con las drogas. Una de las más comunes son la pedofilia, el exhibicionismo, el masoquismo, el sadismo, entre otros. LGBT. En torno a la moderna designación que utilizan las personas con orientaciones sexuales homoeróticas para agruparse en sus diferentes manifestaciones, esto es LGBT. Es preciso ilustrar que es una sigla que se encuentra en uso desde los años 90 y corresponde a una extensión de la expresión LGB, que a su vez haya reemplazado la expresión de la comunidad gay, que muchos homosexuales, bisexuales y transexuales sentían que no lo representaba adecuadamente. En su orden, la sigla hace alusión al grupo conformado por lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Esta multicitada sigla se ha constituido como una expresión de autoidentificación y ha sido adoptada por la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en muchos países angloparlantes y recientemente en Latinoamérica.
Tiene como objetivo la igualdad de derechos, el matrimonio homosexual, adopción parental, despenalización, abolir la discriminación y promueve la aceptación y tolerancia. Cada color de su bandera representativa tiene su denotación. El rojo representa la sexualidad, el rojo la vida, el naranja la salud, el amarillo el sol, el verde la naturaleza, el turquesa la magia y el arte, el azul la armonía y serenidad y el violeta el espíritu. Actualmente el rosa, que representaba la sexualidad, y el turquesa han sido eliminados y los colores forman un arco iris comenzando por el rojo y terminando por el violeta. Su objetivo es representar la diversidad del colectivo LGBT. Matrimonio homosexual. De acuerdo al enfoque funcionalista, no existen sociedades que promuevan la libertad sexual amplia y total. Todas en cierto grado imponen un control sobre quién o con quién se puede establecer una relación sexual, incluyendo las sociedades que aceptan estas relaciones antes y después del matrimonio. De la misma manera, los actos sexuales que no conducen a la procreación de hijos, como por ejemplo la homosexualidad, suelen ser vistos como actos de perversión. El matrimonio homosexual, gay o igualitario, abro comillas, consiste en el reconocimiento jurídico que regula la relación de convivencia de dos personas del mismo sexo, con iguales requisitos y efectos que lo existente para matrimonios entre personas de distinto sexo. Cierro comillas, Ceballos 2012. Sin embargo, la mayoría de los países no reconocen estas uniones y muestran rechazo. La tendencia que rechaza el matrimonio homosexual se denomina heterosexismo, la cual quiere que todo el mundo sea heterosexual, ya que considera que los heterosexuales son superiores a los homosexuales y bisexuales. Aunque varios países en Latinoamérica han implementado en diferentes grados la protección de los derechos de las personas homosexuales y bisexuales, aún hay prácticas homofóbicas que denigran a este grupo, como lo que ocurrió en el año 2012 con Daniel Zamudio o en septiembre de este año con un joven en Lampa. La adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo o transgénero no es permitida en la mayoría de los países, ya que no los consideran apropiados para criarlos. Los partidarios de la adopción de menores por parejas homosexuales, bisexuales o transgénero tienen de argumento la cantidad de niños que están sin un hogar. Y como la crianza no va de la mano con la orientación sexual, la ley debería permitirle la adopción. Por otro lado, los opositores sugieren que al estar con pares del mismo género, están mayormente expuestos a la droga y tendencia de suicidio por bullying. El intento de formar familia para estas parejas se ha traducido en el sufrimiento de mucha gente. La sociedad debería aceptar y acoger a estas personas plenamente, sin importar su orientación sexual, y reconocerlos como padres y madres responsables. Bueno, acá hay un estudio que realizó la OCDE sobre la igualdad de género en la Alianza del Pacífico. Este estudio revisa la igualdad de género en la vida económica de Chile, Colombia, México y Perú. La desigualdad económica se mantiene alta en toda la región y tiene un efecto duro en las mujeres, sobre todo las que pertenecen al ámbito rural, con bajo ingreso y menor nivel educativo. Los mayores avances han sido en educación. Se ha alcanzado una igualdad de género en educación básica y media, y en la educación superior tiene la misma probabilidad de matricularse que los hombres. En Chile incluso es más probable para ellas que para ellos. En nuestro país, entre los años 2000 y 2012, la tasa de matrícula en la educación superior se duplicó gracias a la incorporación de las mujeres, cuya tasa pasó del 35% al 84%. Sin embargo, aún hay diferencia en la participación de ambos sexos en la fuerza laboral asalariada, por lo que en la Alianza del Pacífico la igualdad de género en el sector laboral enfrenta algunos retos, como la segregación de campo profesional por género. En Chile las mujeres representan solo el 23% de los estudiantes que se gradúan en ciencias, matemáticas e informática. Además, las mujeres tienen empleos de menor calidad y continúan llevando una gran parte del trabajo no remunerado, como el trabajo doméstico. Finalmente, el reporte subraya la importancia de tener unas políticas públicas adecuadas y diseñadas, que incluyan consideraciones de género para integrar mejor a las mujeres en la vida económica y asegurar el bienestar de la sociedad en general, como eliminar la discriminación de género en el sitio de trabajo, incorporar a las mujeres en el empleo formal y en el sistema de seguridad social.